La máquina del SEO, episodio número 7. Hola a todos y a todas, bienvenidos sean una vez más a la máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com y @andrescloster, y en este episodio número 7, séptimo episodio, que pueden encontrar en andrescloster.com/episodio 7, tenemos una entrevista a un personaje muy misterioso del mundo del SEO hispano, que hace poquito empezó a hacerse conocido y que es muy intrigante para todos. Ahora vamos a ir a hablar un poquito más de eso y a presentar a nuestro invitado. Quiero antes de eso contarles que conseguimos, gracias a los amigos de SEMrush, una cuenta pro de SEMrush por 2 meses de forma totalmente gratis para sortear entre los seguidores de la máquina del SEO. La cuenta pro de SEMrush, para quien no lo sepa, si hay alguien que no lo sabe, es la herramienta, una de las principales herramientas que sirven para diversas tareas a la hora de hacer SEO, junto con Ahrefs. Son 2 herramientas imprescindibles. SEMrush funciona mucho para hacer análisis de competencia, para hacer estudios de palabra clave, para ver qué posiciones, qué keywords rankea la competencia, en qué posiciones, para hacer seguimiento de proyectos. Es muy útil, funciona en muchísimos países, casi todos los países. Y realmente es una herramienta infaltable para un buen proyecto SEO, y lógicamente también todos los buenos SEOs tienen que poder contar con ella. Les decía que el sorteo es de una cuenta pro durante 2 meses. El valor de esta cuenta es de $99 por mes, así que se va a estar ahorrando el ganador o la ganadora $200. Para participar en este sorteo tienen simplemente que estar suscriptos a la lista de mailing de la máquina del SEO, a la cual, si no están suscriptos, se suscriben desde andrescloster.com/podcast. Si además tienen ganas de sumar una chance más de ganarlo, pueden hacer retweet al tweet fijado en mi cuenta @andrescloster, que va a estar desde el momento en el que escuchan este podcast, en caso de que lo escuchen en vivo, en realidad, desde el momento de estreno de este podcast hasta el 9 de mayo del 2018. El miércoles 9 de mayo vamos a estar sorteando y definiendo quién ganó. Bien, así que ya van, se registran, van, hacen retweet, y mientras tanto siguen escuchando. Porque ¿qué tenemos hoy? Tenemos una entrevista a @madreseoperiora. ¿Quién es Madre SEO Periora? Es una persona misteriosa, porque no sabemos nada de ella. No sabemos cuál es su nombre, no sabemos dónde vive, no sabemos su trayectoria. Sabemos que sabe mucho de SEO porque comparte muy buen contenido de SEO en Twitter. Es un anónimo que en muy poquito tiempo se hizo muy popular en esta red, sumó más de 2.000 seguidores. Les repito, comparte muy buen contenido y es la primera entrevista que nos la da a nosotros, a la máquina del SEO, y vamos a intentar sacarle la máxima información sobre él y sobre su forma de hacer SEO, sus nichos. Tiene mucho para aportar, desde ya se los voy adelantando. Recuerden, como siempre, que estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en iBooks. Nos dejan sus comentarios positivas, sus estrellitas, sus pulgares arriba, lo que les deje la plataforma hacer, que sea positivo, ustedes lo ponen. Y recuerden que, como ya les dije, pueden registrarse en andrescloster.com/podcast para recibir todos los nuevos episodios en su mail. Yo les mando un mail cada vez que sale, personalizado, y los mimo un poco. Y a su vez, en este caso, participan por el sorteo de la cuenta SEMrush Pro por 2 meses, que no es poca cosa, y las próximas semanas van a seguir apareciendo este tipo de sorteos, este tipo de beneficios para los suscriptores de la máquina del SEO. No los entretengo más, los dejo con la entrevista a @madreseoperiora, que es muy, muy, muy interesante. Bueno, estamos en comunicación con @madreseoperiora. ¿Cómo estás, madre? Muy buenas, Closter, ¿qué tal? Pues mira, encantado de estar aquí en tu podcast. Un poquito nervioso porque no sé exactamente pues qué esperar, pero bueno, con muchas ganas.
Es muy interesante porque en mi caso tampoco sé qué esperar. Le contamos a la audiencia que yo no te conozco previamente, no sé lo mismo de vos que sabe toda la audiencia. Así que la primera pregunta que tengo que hacerte es ¿cómo querés que te llame a lo largo de la entrevista? ¿Madre? ¿Tenemos un nombre de pila que te podamos llamar por ese nombre? Bueno, madre, yo creo que va a quedar un poco raro, ¿no? Pues mi nombre real es Emilio, así que llámame Emilio si quieres. Emilio, es la primera vez que estás diciendo públicamente tu nombre. Públicamente sí, por mensajes privados y demás sí que Claro, hay gente sí, que sí. me lo ha preguntado y bueno, ese dato sí que lo he relevado, pero más allá no. Bueno, igual ya es una Algo es algo. revelación, ya es una pequeña primicia y además la idea es durante la entrevista sacarte algunas otras primicias. Bueno, contanos, Emilio, un poquito, yo sé que te gusta tal vez un poco tenerlo ahí un poquitito oculto, pero un poquito de tu background como SEO, un poco de tu formación, un poquito, para que los oyentes sepan un poquito más de Sí. Madre Superiora en la parte SEO. Vale, pues bueno, una forma un poco rápida, yo creo mis inicios, digamos, en el mundo de Internet comenzaron cuando yo tenía 14 años, ahora tengo 23, o sea, hace casi 10 años. Sí que en esa época no tenía ni idea de lo que era el SEO ni lo que era el marketing digital, simplemente empecé un foro por una afición que me gustaba y bueno, pues comenzaron a pasar el tiempo y lo dejé un poquito apartado y aproximadamente en el 2013-2014, hace 4 años, sí que empecé más de lleno en todo el tema de lo que es SEO, marketing digital, por un e-commerce que empecé y es cuando empecé un poquito a aprender todas las cositas. ¿Cómo es lo que he aprendido? Pues tanto cursos de pago, como todos los blogs que todos conocemos, podcasts de este tipo, también vídeos de YouTube, pero yo diría que la gran mayoría de lo que he aprendido es de forma gratuita porque prácticamente no hay nada que no haya gratis por internet, vaya. Bueno, interesante que tenés 23 años. No sé por qué pensaba que eras un poco más mayor. Yo tengo 24, no es que te esté juzgando por la edad, pero mira, más joven de lo que creemos. Bien, y actualmente tu trabajo no es en una agencia, no es, sino que toda tu formación es autodidacta y actualmente tus ingresos provienen de sitios propios. En cuanto a eso, ¿qué nos podés contar un poquito? Sí, me dedico totalmente a pues lo que sería SEO o marketing digital, por englobarlo un poquito más. Y bueno, trabajo también en proyectos solos, proyectos propios míos, o trabajo en proyectos conjuntos. Y también con otra agencia, estamos 3 personas las que trabajamos con clientes y bueno, pues digamos que juntamos tanto clientes como proyectos propios, sí. Bien, eso me parece interesante porque te da un panorama general de cómo funciona el SEO. Yo creo que los que hacen únicamente nichos propios o los que hacen únicamente servicios para terceros o para grandes empresas, a veces como que queda un poco coja, digamos, Sí. la conceptualización del SEO porque son formas distintas de hacer SEO y se complementan a su vez, me parece a mí. Claro, de hecho para mí, bueno, no es desprestigiar a nadie ni mucho menos, No, pero las por supuesto, por agencias, supuesto. las agencias o personas que se dedican solamente a llevar el SEO de clientes y no tienen proyectos propios, a mí al menos me hacen desconfiar, porque dices, bueno, entonces, ¿cómo has experimentado, cómo has llegado tú a aprender todos esos conocimientos? Claro, sí, sí. Entonces, pero bueno, todo se puede. No, estoy totalmente de acuerdo. Y una pregunta que sí te quiero hacer es cómo se te ocurrió la idea de esta cuenta. Vos antes de hacer esta cuenta de Twitter, Madre Superiora, no interactuabas en internet con tu marca personal. ¿Esta es tu primera, digamos, cuenta de difusión o ya antes tenías su... No, yo tenía una cuenta de Twitter, pero vamos, no la usaba. Solamente era pues lo típico de stalkear a todas las personas del mundillo, los seguía a todos, pero Claro. no interactuaba con nadie, no publicaba nada. Era como una cuenta, pues eso, inactiva, pero que yo estaba ahí siguiendo a la gente. Y la verdad es que llevaba ya muchísimo tiempo, bueno, muchísimo tiempo, a lo mejor cosa de un año, año y medio, pensando pues eso, crearme un canal de Twitter, sobre todo porque creo que hay mucho, vamos a llamarlo vendehumos, o muchas personas que se intentan aprovechar de otras que están empezando, como pues me pudo haber pasado a mí, y de hecho tuve así algunos encontronazos con algunas personas, y quería un poco hacer mi aportación de todo lo que he recibido gratis de la comunidad, o no gratis, pero bueno, de todo lo que he recibido de internet, pues como dar mi pequeñita aportación e intentar ayudar un poquito a los demás y desvelar falsos mitos o falsas cosillas que circulan por ahí, no me parecen correctas. Claro, y tuviste un éxito, a ver, un éxito dentro del mundillo SEO muy rápido. Ahora estás pisando los 2000 seguidores y fueron conseguidos en cuánto, en 6 meses, digamos. Es Sí. yo creo que sos como una figura tuitera la que más rápido creció en los últimos meses.
Una de las cuales, al menos, vamos a decir. Sí. Para que nadie- Pues no sabría decirte, la verdad es que yo cuando empecé creo que era así, enero o diciembre. Pero la verdad es que no me esperaba este acogimiento. Yo cuando lo creé dije, bueno, mi idea es a largo plazo, si llego a 1000 seguidores, pues me puse como esa meta. Y la verdad es que la hemos sobrepasado, ¿no? Así que muy contento, pero no me lo esperaba, la verdad. Además es interesante ya un juego que se genera con los followers de esto de la cuestión de la iglesia, la cuestión católica que te dicen un Padre Nuestro y ya como que se generó una cosa con el personaje bastante interesante. De hecho uno de los... yo ayer antes de realizar esta entrevista escribo un tweet donde digo mañana entrevista a Madre Superiora, ¿qué quieren que le pregunte? Y por un lado Luis Villanueva, que le mandamos un saludo, se comprometió a venir como invitado, dice, dile que devele su identidad. Hay mucha gente que quiere que por favor digas quién sos. Pero después otra persona, ahora no le pido disculpas, no recuerdo su nombre, dijo, no quiero que diga quién es, porque siento que va a perder un poco la magia. Y la pregunta es, tío, ¿en algún momento te ves pasando cambiando esa foto tan característica, poniendo una foto de tu cara, o ya está, ya sos Madre Superior y no sale más nunca de ahí? Bueno, a corto plazo yo diría que no. Y el motivo, empecé con este perfil, digamos, falso o anónimo, entre comillas, porque, bueno, tú te darás cuenta, llevar una marca personal en Twitter, pues, digamos, con tu identidad, con tu cara, es muy complicado porque ya hay muchísima gente que se dedica a eso. Entonces, destacar de alguna forma es realmente difícil. Entonces, si la marca, digamos que ha tenido el enganche por esta misteriosa identidad, vamos a llamarlo, la cara de esta monja, a corto o medio plazo no veo motivo para cambiarlo porque, bueno, tampoco veo necesidad, ¿no? Creo que a la gente le gusta y no hay por qué cambiarlo. A la gente le gusta, a la gente le gusta, estoy totalmente de acuerdo. Bien, además, la otra vez fue muy gracioso, asististe a un evento, vos vivís en España, Sí, ¿verdad? sí, sí. ¿En Madrid? No, ¿O en Salamanca. Salamanca? Bien, ya estás soltando información que no sé si querías soltar. No, Esto es porque venir a la máquina del SEO. está en Twitter. Ah, eso está en Twitter, Claro. está bien. Falsa alarma, falsa alarma. Puede que me pilles en algunas cosas porque, bueno, todos cometemos errores, pero intentaré que no. Está muy bien. No, yo te hacía la pregunta, hace poco hubo un evento Sí. que bueno, estaba al otro lado del Atlántico, así que no pude asistir, pero fue muy gracioso que subiste unas fotos como asistente y estaban todos desesperados por saber quién eras. Te buscaban en las fotos, ya hay un mito andante. Es muy divertido realmente. Bueno, desesperados no creo, pero sí que tenían esa curiosidad y yo lo hice un poco adrede, ¿no? Digo, venga, ahora que hemos venido por aquí vamos a picar un poco. Claro, sí, sí. Pero bueno, vamos a pasar un poco a lo que están esperando los oyentes, que es hablar un poquito de nichos y de generar ingresos en Internet, si te parece, si te animás, Emilio, no Claro, sé. vamos con ello. Bien, así me gusta. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, que es una pregunta que le hizo a Dean Romero en el episodio 4, andrescluster.com/episodio 4, y que se la quiero hacer a todos los que vengan porque me parece bastante... que tiene mucha tela para cortar conceptualmente, Sí. ¿es rentable hoy en 2018 vivir de micronichos? Bueno, a ver, ¿qué entiendes o a qué te refieres con micronichos exactamente? Porque creo que la gente tiene conceptos un poco desvirtuados de lo que sería un micronicho. Entonces, si te refieres a... Vamos, explícame un poquito qué te refieres en realidad. Bien, por micronichos entendemos un sitio orientado a una keyword súper específica o a un nicho súper específico y, digamos, a ver, orientado a posicionar en Google por encima de... directamente orientado, súper optimizado para posicionar en Google en esa keyword en poco tiempo y sin necesitar mucho mantenimiento, lo que Claro. cual permita generar muchos de esos micronichos. Claro, es que, bueno, voy a hacer una pequeña aclaración porque creo que la gente se confunde. La palabra Por supuesto, micronichos, por supuesto. la palabra micronicho no quiere decir que lleve poco esfuerzo o que lleve poco trabajo y en poco tiempo se vaya a posicionar, sino que es un nicho muy pequeño, muy centrado en una temática. Entonces, quizá por esto vienen las confusiones de que la gente al oír pues micronicho se piensan que es un sitio pequeño, pero que va a ser muy fácil de posicionar y en poco tiempo lo van a estar rentabilizando. Entonces, rentabilidad de estos nichos que los puedes posicionar muy rápido y van a ser rentables en poco tiempo, yo diría que no. De hecho, vale, puedes posicionar algo que tenga muy poca competencia, pero igualmente el volumen de búsquedas y la rentabilidad que vas a obtener es muy bajo. Micronichos, como si entendemos por algo enfocado en una temática muy concreta, pero que sí que tiene una competencia media alta, digamos, sí que siguen funcionando y de hecho yo tengo varios, sí.
Bien. ¿Y crees que hay que realizar hoy por hoy una estrategia más integral en cuanto a intentar generar comunidad de la que a lo mejor había que hacer hace 5 años para posicionar el mismo tipo de nicho? ¿O crees que se sigue pudiendo hacer? Yo lo que siento, a ver, lo digo claramente, en el episodio anterior publicamos, hablamos sobre el nuevo proyecto que estamos Sí. realizando, que es milleros.com.ar, y lo que buscamos es hacer un posicionamiento, obviamente en Google, pero más transversal y implicando más a la comunidad. Yo siento que cada vez es más difícil esos micronichos que montás y únicamente tenés el contenido y Google para atraer esas visitas. No sé si me Claro, explico. sí, de hecho, sé a lo que te refieres. A mí los micronichos me gusta, además, pues bueno, eso de elegir un poco el EDM, de nombre exacto del dominio, para ayudar un poquito a posicionar. Siempre me gusta generar también lo que es un poco de branding y combinar, si puedo, la palabra clave con un poquito de marca para generar, ya que el trabajo básicamente pues va a ser un poco el mismo, pues no te importa trabajar un poquito lo que sería la parte de branding, interactuar con los usuarios, abrir perfiles sociales y demás. Así que sí, para mí sí que cada vez es más necesario esa parte, no solamente pues eso, crear una página que la posicionas, te olvidas de ella y te da un poquito igual, digamos, de cara a los usuarios y no creas nada de marca alrededor de ella. A mí esa parte no me gusta. Claro, a lo que me refiero es exactamente al típico micronicho que sea, por ejemplo, micrófonosnegros.com, los mejores micrófonos negros, como que se nota muy a la legua que se trata de un micronicho, que no tiene ningún tipo de intención de marca, ningún tipo de Claro. intención de posicionamiento en el sector por fuera del SEO, que hoy en día influye en el SEO mucho más de lo que influía antes. Así que bien, creo que estamos un poco en la misma sintonía. Y en cuanto a tipos de monetización con los que te sentís más cómodos, AdSense, afiliados, ¿qué tipo de afiliados en caso que sea afiliados? Pues mira, te cuento, empecé con una tienda propia de productos y bueno, la verdad es que digamos es un poco más laborioso ese tema porque aparte de llevar el SEO y demás, te toca pues gestionar el stock o andar pendiente de dónde compras y demás. Entonces esa parte digamos como que la tengo un poquito ahora aparcada. También probé con dropshipping, que bueno, es una opción intermedia que consideraríamos por mí es una opción intermedia entre los afiliados y tener stock propio. Y lo que ahora generalmente me centro en todo es AdSense y afiliados, pero de Amazon. En esos dos, luego sí que tengo a lo mejor algunas cositas, pues eso, de tiendas con dropshipping o de CPA, pero poquito. La verdad es que principalmente AdSense y afiliados de Amazon. Bien, podríamos decir que Amazon, esto es como una idea que tengo, el afiliado de Amazon es el afiliado más cercano a AdSense de todos los afiliados, ¿no? Es como el afiliado más que permite crear proyectos a lo mejor un poco más masivos por la cantidad de productos que tiene Amazon, que cuando uno intenta ser afiliado de tal vez un hosting o afiliado de, no sé, un seguro de viaje, que solamente estás mucho más limitado en cuanto a los nichos en los cuales te puedes mover, ¿no es cierto? Claro, además tienes la ventaja de, bueno, Amazon es una grandísima empresa, entonces, bueno, no vas a tener a lo mejor el problema con una empresa pequeña de que cierre o que tengas problemas con el pago. Sí que hemos visto por Twitter en el caso de Pablo Cirre que tuvo el problema, ¿no?, con la cuenta de Amazon, pero bueno, creo que ese nivel de grandeza que tiene Amazon pues te apoya un poquito, te da seguridad de cara a tener los ingresos o que se van a aportar, entre comillas, mejor que una empresa pequeña que te pueda ofrecer afiliación. Claro, además de que si tenés 10 nichos y cada uno gestionado por una empresa distinta, con todo lo Claro. que eso implica, es distinto que tener 10 nichos enfocados a Amazon. Sí, Pablo Sirre tuvo un problema, le cerraron la cuenta, tuvo una situación y medio complicada con las políticas de Amazon. Creo que alguien había dicho que le gustaría que venga acá a la máquina del Sí. SEO, así que después le vamos a hacer una invitación para traerlo y que nos cuente un poquito más de eso. Yo siempre digo que yo nunca trabajé con afiliados de Amazon, principalmente porque en Argentina y en casi todos los países de Latinoamérica no funciona. No funciona Amazon, quiero decir. Entonces, bueno, es trasladarse a otro país donde uno a lo mejor conoce menos la temática. Claro. Y bien, ¿qué importancia crees que tiene hoy encontrar el nicho? Creo que muchos SEOs estamos como en búsqueda, viste, de el nicho. Un nicho con muchas búsquedas y nada de competencia, que cada vez son menos. Cada vez hay más SEO, cada vez hay más webs. ¿Qué es tan importante es encontrar el nicho? O a lo mejor alguien que no encuentra ese gran nicho, igual puede vivir muy bien de internet. Vale, yo creo que cuando la gente sobre todo está empezando y está aprendiendo, la elección de un nicho es fundamental.
porque me encuentro con muchos casos que me hablan por Twitter, pues de gente que, claro, está intentando posicionar algo que es muy complicado, entonces las acciones que están realizando y con los pocos conocimientos, entre comillas, que tienen, pues no van a ver resultados a corto o medio plazo, y eso puede provocar una frustración que digas, vale, no sé posicionar, pero en realidad no es que no sepa, es que, claro, está en un nicho tan competido que con la experiencia que tiene actualmente, pues no es capaz de posicionarlo. Entonces, sí que sobre todo al principio recomiendo que la búsqueda del nicho sea muy exhaustiva, dediques muchos esfuerzos a hacer un buen análisis, aunque no tenga mucho volumen de búsqueda, pero que sí que tenga una competencia corta media, que te permita eso, ver movimientos y que veas que las acciones que vas realizando tienen sus resultados, porque así puedes ir aprendiendo en base a tu experiencia. Claro, sí, además cuando se intenta apuntar a nichos que sobrepasan tu capacidad, no solo no lo lográs, sino que además no sabes, cuando estás aprendiendo, si lo que estabas haciendo estaba bien, claro, porque no tenés forma de chequearlo. Por eso sí, yo también coincido, preferible no intentar ir por el nicho millonario, sino primero ir por el... Pero digo, siguen existiendo esas joyas que había hace varios años en internet, donde hay nichos súper buscados, pero que no tienen nada de competencia SEO, o ya tenemos que... digamos, resignarnos a que se hace SEO mejor de lo que se hacía antes. Hombre, yo creo que joyas con muchísimas búsquedas y nada de competencia puede haber, pero muy poquitas. Yo, de hecho, todavía no he encontrado algo así que digas, vale, no tiene competencia y lo he creado y lo he posicionado en 3 meses. Yo todavía no lo he encontrado. Si lo encuentras, pues ya sabes, me escribes un correo, me dices, oye, toma. Pero no, la verdad es que yo creo que cada vez la competencia es más fuerte y no tiene por qué ser algo malo. Lo único que tienes que currártelo más y tienes que estar, pues eso, atento a los cambios, lo que hace tu competencia y estar más avispado, por así decirlo, ¿no? Claro, en el proceso de creación de nichos que seguís vos, que siguen con tu equipo, ¿qué importancia le das? Vamos a, digamos, la creación de un nicho tiene varias fases o varias, no fases porque no es una cuestión secuencial, pero digamos se puede dividir en varias tareas SEO, donde en un lado está la elección del nicho, luego está toda la optimización interna, la arquitectura, el SEO page y demás, y luego tenemos, bueno, y vamos a incluir ahí todo lo que es respuesta de usuario y demás, y luego tenemos el link building por fuera. ¿Qué tanta importancia le hace, digamos, esos 3 factores? ¿Qué porcentaje muy globalmente le asignás? Porque viste que hay algunos que te dicen, no, el 95% del SEO es hacer link building, y otros que te dicen, el 98% del SEO es solamente hacer on page. Claro. Ahora me decís diría... 50-50, la respuesta típica. No te diría 50-50 o 80-20, porque creo que las 3 piezas son fundamentales. Es decir, sin una buena arquitectura de contenidos, sin un buen contenido que dé una buena respuesta al usuario y después finalmente para los nichos más competidos, sin una buena estrategia de link building que dé autoridad a tu página, yo creo que no vas a conseguir posicionar, porque vale, puedes tener la primera parte que sería el on-page, la segunda que digamos que serían los enlaces, pero si tú no das respuesta de usuario, aunque empieces a posicionar en primeras posiciones, si los usuarios hacen pues lo típico de que se habla últimamente mucho de pogo sticking, ¿no? Que vuelven a las SERPs y entran en otro resultado, o están muy poco tiempo en tu página, no resuelves la duda y vuelven a hacer otra búsqueda, eso al fin y al cabo lo que va a ir haciendo es disminuir tus rankings y al final no lo vas a posicionar por muy bien que tengas trabajado esa arquitectura y muchos enlaces que estés metiendo. Entonces, para mí, la base, ¿cómo hago yo cuando empiezo un proyecto? Sería realizar primero un análisis de todo el abanico de keywords que pudiera tener y las organizo en base, primero, a intención de usuario, lo que pretende buscar el usuario, y segundo, por, digamos, subtemáticas. Dentro de ese nicho, pues siempre ves, a lo mejor, que se categorizan de alguna forma o que por temáticas puedes agruparlas. Y después, los contenidos, cuando se lo paso a los redactores, les doy, digamos, las directivas para tener el on-page básico, por así decirlo, y lo que quiero exactamente que respondan al usuario. Y después, pues claro, vendría lo que es la tarea de link building, que yo lo hago una vez que está más o menos medianamente montada la web, aunque siempre pues estás actualizando contenidos y demás, pero primero la primera parte para mí sería eso, organizar bien la web y crear los contenidos. Bien, excelente. Hacemos la mención para los oyentes. En el segundo episodio de La Máquina del SEO hablé un poco de pogo sticking, el CTR y de búsquedas de marca, que es un poco estas métricas de respuesta a usuario. También quiero, hace poquito subiste una imagen a Twitter que era como una pirámide que estaba, sí, digamos, como que la pirámide alimenticia, pero del SEO. La vamos a embeber en el episodio porque es bastante gráfica y simple, pero a la vez compleja en cuanto a que evidentemente muchos no siguen sin entenderlo un poco.
En cuanto a la arquitectura que haces mención, digamos que encontramos un nicho que creemos que nos puede servir, hacemos una búsqueda de palabras clave, definimos las principales intenciones. Estoy muy de acuerdo con eso de dividir por intenciones de búsqueda, sobre todo cómo funciona hoy Google y no de dividir por, ¿viste? La típica, hagamos un artículo para cada keyword. No, Claro. por intención de búsqueda de lo que está buscando el usuario. Pero digo, tenemos contenido para escribir 15 artículos, digamos, y abordar todas las intenciones. Cuando tenemos un sitio de ese tamaño, que es un tamaño pequeño y que no va a tener actualización porque es contenido evergreen, ¿cuánto se puede jugar con la arquitectura, digamos? ¿Enlazamos todos desde el sidebar o desde un menú? ¿Cuánto se puede jugar con el interlinking interno cuando tenemos pocas páginas internas? Hombre, un sitio con 15-20 URLs la verdad es que es bastante pequeño, pero bueno, tendría la ventaja, porque claro, en nichos que son muy grandes, que estamos hablando de miles y miles de URLs, ahí el interlinking, el enlazado interno se vuelve un poco locura y tienes que tener a lo mejor más factores en cuenta que con un micronicho, porque al fin y al cabo en un micronicho, como la temática es exactamente la misma, te da un poco igual enlazar de una forma u otra. Sin embargo, si tienes un nicho de varias temáticas, pues sí que tienes que tener un poco cuidado qué categorías enlazas con cuáles, qué artículos con otros. Entonces, con 15 o 20 posts, yo no me gusta poner lo típico que te puedes encontrar, ahora ya no tanto, pero lo que te encontrabas 100 enlaces o a lo mejor en el footer o en un sidebar. Y en el tema del menú también a lo mejor te lo puedes encontrar. De hecho, esta mañana estaba haciendo cambios en una de mis webs porque tenía al fin y al cabo muchas URLs en el menú anidadas. Y me gusta sobre todo en el menú, digamos, responder al usuario. Que encuentre lo básico del nicho y que dé una buena respuesta a lo que quiere. Y después en el enlazado interno con 15 o 20 URLs, pues bueno, te permite cierto juego hasta un punto, porque es eso, cierto que no tienes gran cantidad de contenido, pero bueno, yo creo que sí que se podría trabajar bien, la verdad. Bien, pero entonces en ese caso, digamos, apuntás a una estructura más por clusters, que está tan de moda últimamente, antes que darle todas las URLs, todos los enlaces internos al usuario y decirle, toma, elegí, pues no va a entender nada de qué va la web. No, digamos, en cambio, cuando lo vas mandando por cluster, podés atender un poco mejor a la respuesta usuario, ¿verdad? O Claro. a lo mejor no te seguí en la... A ver, sí que es cierto que yo no me baso en a lo mejor alguna forma de enlazado interno o patrones y demás, porque tampoco sería natural. Sí que a lo mejor lo hago, pues como tú dices, clúster, llamémoslos clúster o subtemáticas. Claro. Entonces, de esa forma juegas un poco con el enlazado interno y también forzarlo un poquito, según vas viendo cómo evoluciona el nicho, pues a lo mejor sí que puedes llegar a forzar algún enlace de alguna página a otra para aumentar esa autoridad de la página. Pero generalmente sí, yo lo hago de la forma más natural posible que sea útil para el usuario, claro. Bien. Otra pregunta para hacerte. Digamos, ya me río antes de hacer la pregunta, imagínate, Bueno. me está volviendo un poco loco este podcast. Del 0 a 10, donde 0 es únicamente sigo las directivas de Google, de las directivas oficiales, y 10 es soy la persona más blajatera que existe en el mundo. Bueno, ¿qué tan blajatero es Emilio de Madre SEO Poriola? No, yo diría que poco. Diría que ni siquiera llegaría al 5, entre un 3 Ahora y un 4. nadie hace Black Hat de golpe. No lo va a ver. A ver si lo escucha Google y tira abajo todos los nichos. No, hablando en serio. No me gusta hacer técnicas muy agresivas porque quizá tengo una mente más a medio o largo plazo. No me gusta el hecho de a lo mejor crear un nicho y en 6 meses quemarlo y ya verlo rentabilizado. Eso no me gusta. A mí me gusta, pues eso, ir a vistas de largo plazo, un nicho pero que sea estable en el tiempo. No que me toque estar trabajando continuamente en nuevos nichos, sino ir mejorando los que tengo y que vayan progresando. Claro, entonces, de todas maneras, en cuanto a Black Hat, entendido como agresividad, a lo mejor en técnicas de link building o demás, pero en técnicas de automatización creo que sí te gusta un poquito más, ¿no? Sí, ahí sí que, digamos, tiraría un poquito más Black Hat, pero la verdad es que yo no me considero para nada Black Hat. Tus 5 puntos, dijiste de 0 a 10, 5, pero esos 5 puntos es más de automatización que de crear links. Sí, porque hay muchísimos profesionales del Black Hat y la verdad que yo a su altura no entiendo nada porque tampoco me pongo a ello y yo creo que no, a mí no, con la visión que tengo yo no me interesa. Por eso que te digo que es un poco más a largo plazo, entonces no quiero quemar a lo mejor algún nicho o hacer algo muy agresivo que me tire un proyecto, entonces, y en clientes, claro, muchísimo menos, no se me ocurre hacerlo.
Pero bueno, sí, lo que tú comentas, a ver, en link building, en proyectos propios que están empezando, pues a lo mejor sí que alguna cosilla pruebas así un poco más agresiva, pero sobre todo en lo que sería automatización de contenidos o automatización de tareas, sí que un poquito más, pero ya te digo que la verdad no mucho. Bien. Otra pregunta para hacerte, y esta a lo mejor levanta un poco una de cosita, polvareda. Cluster. Enlaces de Te prensa. corto. Sí, Es que has dicho que te dime. estaba llevando un poco de cabeza esta entrevista. ¿Por qué? No la entrevista, el podcast Vale. en general. Intentar traerle el mejor contenido posible, obviamente, en un formato que es distinto, es muy divertido. En mi caso yo no escribo bien, pero entonces también el podcast sale un poco por otras falencias. No voy a decir, no hago el podcast porque soy el mejor hacedor de diario. No, de radio. Lo hago porque me cuesta escribir, quiero difundir la temática, pero también tiene sus cuestiones grabar que hacen que ya me río antes de que empiece, ¿viste? Interrumpo, me cuesta. Pero bueno, vamos aprendiendo también. Esta es la primera temporada, espero que el podcast siga mucho tiempo más, y cuando después de cientos de capítulos, cuando ya seamos John Boluda, que tiene más de 1000 capítulos, bueno, ya Eso sabes seguro, otra no cosa. dudo que llegarás a eso y mucho más. Bueno, te agradezco las palabras, Emilio. Te voy a hacer una pregunta que va a levantar por vareda, porque hay mucha discusión en Twitter, se vive discutiendo esto, y es enlaces de prensa. Esa es la pregunta, te puedes explayar. Así, ¿no? Enlaces de prensa, di lo que quieras. La pregunta son 2 palabras. Enlaces prensa, me lo anoté acá grande en mayúscula. Enlaces prensa, Vale. preguntar. Funcionan y no, ¿vale? O sea, también creo que la gente, sobre todo cuando empezó, los mitificaron mucho, porque claro, realmente cuando compras algunos enlaces en prensa te encuentras artículos muy profundos en la URL que a lo mejor en ocasiones, bueno, generalmente sí, pero he visto ocasiones que ni siquiera ha llegado a indexar el artículo y te toca forzarle la indexación. Entonces, lo primero tienes que está en una URL muy profunda de ese periódico, por lo que no te va a pasar mucha autoridad. Y luego que es una temática, digamos, generalista, que no es temática exacta con tu blog. Entonces, a mí sí que me gusta utilizarlos porque si los eliges bien los medios, pasa igual que con cualquier reseña, con cualquier enlace que puedas comprar en otra web. Si los eliges bien, no solo te pueden llevar tráfico, sino que te pueden llevar mucha autoridad. Entonces, yo diría que sí, pero no solamente basar la estrategia en comprando enlaces de prensa, en grupos o individuales, porque eso yo considero que sería un error. Bien, entonces siempre mirando, digamos, el periódico donde va a salir ese enlace, mirando también otros enlaces que haya vendido, a ver si tiene sentido, ¿no? Sería un poco la recomendación, a lo mejor. Claro, y no solamente, por lo mejor lo que pueden decir, o decían antes de que hubiera la actualización de Ahrefs, de lo de cuánto PA o cuánto DA tiene este dominio, esta web. No solamente te tienes que fijar en eso, te tienes que fijar un poquito en el perfil de enlaces que le están entrando, la forma que tiene de estructurar el contenido y sobre todo, pues eso, la profundidad de URLs que tiene. Claro, cuando te refieres a profundidades de URL, decimos para los oyentes, por ejemplo, que no esté a 15 links de distancia de la home, porque nunca le va a llegar, digamos, el link juice del dominio propiamente dicho, ¿verdad? Claro, y es que de hecho he visto algunos periódicos y podemos decir de precio medio alto que ni siquiera te enlazan ese artículo que te sacan de forma interna, o sea, está colgado. Claro, lo ponen como si fuera una entrada, pero no lo enlazan desde categorías, por decirlo. Claro, desde desde ningún sitio lo enlazan. Y luego además, pues eso, aparte de no estar enlazado, la URL a lo mejor es periódico.com/noticias/salud/2015 mayo y tu artículo. Entonces, pues bueno, eso poco valor va a tener. Claro, y además tiene poco valor, pero tiene un precio alto. Claro, que con ese precio a lo mejor estás comprando 2 o 3 enlaces de tu temática, si lo sabes elegir bien. Claro. Pero si tenés que elegir un buen periódico o 2 o 3 enlaces temáticos. Depende. Si mi objetivo... Bien. Me gusta, esa es la respuesta que hay que dar siempre en el SEO. Sí, no hay nada, no hay ninguna verdad absoluta. Entonces depende cuál sea el objetivo. Si mi objetivo es más, a lo mejor traer conversiones, traer un poco imagen de marca o traer tráfico, a lo mejor sí que escogería un periódico más potente. Si lo que quiero es solamente de cara al SEO o
incluso que es una temática complicada, por así decirlo, y es muy reducida, sí que podría elegir nichos temáticos, porque también te puede llevar visitas cualificadas, digamos, de ese mismo sector, pero de cara a SEO a mí me gusta más enlaces de la misma temática que de periódicos. Ya te digo que los combino. Si tuviera que elegir por uno u otro de cara al SEO, elegiría los temáticos. Bien, se ha pronunciado, madre SEO Periora. Y esta última pregunta para cerrar un poco la entrevista, la verdad es que surgió porque justamente yo ayer pregunté en Twitter qué le quieren preguntar. Sí. Y Miquel Camps, o Miquel, realmente Miquel o Miquel, un abrazo, no sé bien dónde va el acento, dónde va la acentuación de tu nombre, que tiene un proyecto muy nuevo que invitamos a todo el mundo a visitar, que es lo mejor del SEO.com, una especie de Hacker News, pero de SEO y en español. Un agregador de contenido específicamente de SEO y para debate. Hizo una pregunta que me parece súper interesante. No sé si la viste y ya pensaste algo, si no te invito a tomarte tu tiempo porque es bastante profunda, y es: ¿cuál es el último aprendizaje que aplicaste en tus nichos que fue de alguna forma un antes y un después a la hora de lograr posicionarlos? Pues creo que la respuesta no te va a gustar ni a ti ni a los oyentes. Sí que vi la Depende. Pregunta. Yo creo que no hay nada que vayas a aprender ni en el SEO ni vamos a extrapolarlo a todo el mundo en tu vida que digas, vale, esto es así y con esto desveles algo que digas, vale, haciendo esto posiciono un montón. Creo que no hay nada así, sino que todo suma, todos los poquitos sumas. Entonces no podría decirte algo que haya descubierto hace poco y que me permita posicionar fácilmente los nichos porque no existe. Bien, esto es un aprendizaje constante y más de a 1% por día en lugar de duplicar, claro, en un aprendizaje puntual. Quizá, digamos, entre comillas, lo último con lo que estoy haciendo más haciendo más experimentos y probando, es el enlazado interno y sí que da bastante juego y creo que la gente lo utiliza bastante mal. Entonces, por dar una respuesta, diría que es eso, es con lo último más o menos que con lo que estoy haciendo más experimentos. Bien, y en el enlazado interno puntualmente te referís a, digamos, indicarle a Google qué páginas tienen más relevancia que las otras, claro. Armar el camino que debe seguir el bot. ¿A qué te referís puntualmente? Sí, las dos cosas, tanto aprovechar páginas que ya están posicionadas y que el usuario responde bien para derivar tráfico hacia otras URLs que me interesan posicionar, como para sacar más enlaces hacia determinada página que me interesa posicionar y aumentarle la autoridad y, bueno, forzar un poquito más el anchor test con los que se enlazan de forma interna. Perfecto. Bueno, creo que aportaste muchísimo valor en cuanto a esta entrevista. No sé si dijiste algo sí, perdón, si querés decir algo que no te haya preguntado. Sí, me gustaría, que es, digamos, un poquito el motivo por el que empecé en Twitter, he hecho un poquito mención al principio, quiero decir sobre todo a la gente que está empezando, que no crea a toda la gente que le va a intentar vender cursos o técnicas ocultas que te van a permitir ganar dinero de hoy para mañana, que no crean en eso. Sí que está muy bien formarse, de hecho creo que la formación es básica y fundamental. Pero una vez que tú consideras que sabes, digamos, lo mínimo, ponlo en experimento, prueba por ti mismo y ese es el mejor aprendizaje que vas a tener. Los cursos de hoy para mañana no te van a enseñar una técnica para monetizar porque eso no existe, no te vas a hacer rico o vas a ganar un sueldo en 2 meses con una técnica que te van a contar en internet. Si no, creo que ni te lo contarían, estarían aprovechándolo ellos, sinceramente. Bien, bueno, creo que no tengo nada para aportar porque estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Me alegra. Bueno, estamos, por supuesto. Bueno, Emilio de @madresuperiora, te agradezco muchísimo el tiempo. Creo que tus seguidores, tus fieles, van a estar muy contentos de toda la información que brindaste, tanto personal como profesional, como SEO, todos estos secretitos para potenciar nuestros nichos y para hacerlos cada vez mejor. Así que realmente te agradezco muchísimo por este espacio y que hayas elegido un poco la máquina del SEO para abrirte un poco más. Sí, gracias a ti por invitarme. Yo creo que la máquina del SEO ha sido mi pérdida de virginidad, ¿no? Digamos, en el podcast. Podemos llamarlo así, ¿no? Polémica declaración. Pero bueno, está bien. Sí, me gusta igual, sí. Me gusta. Bien, fue tu primera entrevista y no es poca cosa. La primera dicen que es la más dolorosa, no, pero en este caso no ha sido así. Ha ido bastante mejor de lo que esperaba y la verdad es que ha sido todo un placer conocerte y poder compartir este tiempo contigo. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, no, por favor, muchísimas gracias a vos. Te mando un abrazo muy grande y espero que algún día nos podamos conocer personalmente. Claro, ojalá.
Seguramente que nos veamos pronto por algún evento o alguna cosita, pero no sabrás quién soy. Un abrazo grande. Igualmente, hasta luego.